Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. En Chile el miedo ha capturado a los ciudadanos de distintos sectores. En noviembre del año 2023, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana arrojó que la percepción de inseguridad llega al 90.6%, el registro más alto desde que se aplica el sondeo desde el 2003. También determinó que durante el periodo enero-diciembre del 2022, el 21.8% de los hogares del país ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social. De esta manera, parte de la ciudadanía ha decidido hacer la seguridad una tarea de todos y acude a medidas de seguridad por sus propios medios, volviéndose vigilantes para sentirse más tranquilos. Es de ahí que nace una corriente ideológica llamada vigilantismo, que propugna el derecho a la autodefensa. Para conversar de esto en detalle estamos con María Paz Trevicock, doctora en Sociología de la Pontificia Universidad Católica y autora de la investigación Los peligros de hacer la seguridad una tarea de todos del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia Biodemos. ¿Cómo está, María Paz? Hola Catalina, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy. Partamos desde el principio. ¿Qué es el vigilantismo? Bueno, el vigilantismo es una corriente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, nosotros estamos constantemente vigilados, ¿no es cierto? Estamos vigilados por dispositivos todos los días, ¿no es cierto? Hay cámaras, hay videos, internet, vamos dejando rastros, vamos dejando huellas. Y este vigilantismo pasa en el fondo desde estos dispositivos a la vida cotidiana y a las personas. Y el vigilantismo tiene que ver con esta corriente que ve o que de alguna forma pone en la ciudadanía este, entre comillas, derecho o mandato, lo podríamos poner también así, a mantener en el fondo la vigilancia y mantener el cuidado de la protección de los ciudadanos. Esto en general tiene un origen, ¿cierto? Tiene un origen en cómo se configuran los sistemas de seguridad ciudadana. Nosotros a partir de la vuelta a democracia en los años 90, tomamos en el fondo una configuración de seguridad ciudadana cuyo mandato hace corresponsable de la seguridad a los ciudadanos. Entonces, hay un arreglo entre el gobierno, entre el Estado y entre los ciudadanos para hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Y es en ese contexto donde puede emerger el vigilantismo. También ustedes hablaban de los linchamientos y hablan sobre un tipo específico de individuo que es víctima de linchamiento generalmente. ¿Con qué características cumple este personaje y qué pasa con los que no cumplen esta característica? Para hablar de los linchamientos tenemos que ir un poquitito más atrás, ¿no es cierto? Y es tratar de entender por qué ese fenómeno es validado socialmente. Nosotros tenemos un régimen judicial, ¿no es cierto?, que tiene, o sea, pone mucho acento ya en la pena, ¿ya? Tenemos regímenes que más bien son punitivistas, ¿no es cierto? Tienen una idea garantista que tiene que ver con garantizar la inocencia de la persona hasta que se pruebe lo contrario, pero pone mucho acento en el fondo en la pena que va a adquirir la persona que infringe la ley, ¿no es cierto? Hay otros tipos de regímenes que se preocupan más bien de la rehabilitación o de la posibilidad de reinserción de las personas en esos espacios, pero no es nuestro caso. Dicho esto, también es importante entender que nuestros regímenes judiciales tienen además varios déficits, ¿no es cierto? Esta idea de la puerta giratoria, de que las penas no se cumplen, de que las penas no son efectivas, y es en ese contexto donde emerge la posibilidad de linchamiento, ¿ya? Cuando la ciudadanía se siente desamparada de alguna forma del régimen judicial y decide tomar la justicia por sus propias manos. Entonces los linchamientos son una expresión de ese tomar la justicia por las propias manos.
Y en ese sentido, el sujeto que va a ser linchado, ¿ya? Es un sujeto que no se distribuye de la misma manera en el territorio. ¿Y por qué no se distribuye de la misma manera en el territorio? Porque la posibilidad de linchamiento está directamente asociada a la capacidad de acceder a justicia. Entonces nosotros sabemos que la justicia, o sea, que hay penas diferenciadas, que hay capacidad de acceso a la justicia diferenciado por nuestro nivel socioeconómico y por ciertas características de las personas. Por lo tanto, la probabilidad de que se produzcan esos linchamientos es mayor en aquellos territorios donde el acceso a la justicia es menor. Ustedes apuntan también a una cierta normalización de los linchamientos como una medida desesperada ante la crisis de seguridad que enfrenta hoy el país. ¿Qué pasa con eso? O sea, de alguna forma lo que nosotros no existen datos, ya eso es importante, que no existen datos sistemáticos que estudien el linchamiento en Chile. Pero sí hemos podido observar que tanto en Chile como en América Latina, y más bien una observación más cualitativa y muy mediática también, porque eso también es importante entender, que cuando hay un linchamiento, esto inmediatamente tiene mucha repercusión en prensa, se reproduce, entonces da la sensación de que fuera un fenómeno mucho más recurrente de lo que verdaderamente es, ¿ya? Eh, no existen datos, pero sí han habido casos bastante emblemáticos de linchamientos que hacen tender a pensar de que es un fenómeno que está en aumento, ¿ya? Y está en aumento, o sea, uno podría relacionar un poco este aumento a la pérdida de confianza de los sistemas de administración de justicia y de los organismos encargados en impartir justicia. Toda la pérdida de confianza, por ejemplo, en la gestión de carabineros, en la gestión de policía, en la gestión de jueces, aumenta esta sensación de que esta seguridad tiene que ser proveída por la ciudadanía y se puede producir este linchamiento. Ustedes plantean 3 puntos donde explican por qué se desarrolla este fenómeno y no solo por la crisis de seguridad que enfrenta Chile, sino también por el ambiente donde se dan estas prácticas vigilantistas, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Están muy asociados como estas prácticas vigilantistas y es una comunidad que de alguna forma se pone como al resguardo de su propia seguridad. ¿Ya? Y eso se materializa en dispositivos. Hoy día, por ejemplo, los WhatsApp de vecinos. Oye, hay un sujeto sospechoso. O, por ejemplo, aplicaciones como SoSafe, por ejemplo, que también tienen esa idea como de vecinos vigilantes en su comuna, resguardando el espacio. De alguna forma, permiten conectar o materializar ese vigilantismo entre los vecinos y permite en el fondo que las personas estén más atentas a configurar estos otros sospechosos. ¿Ya? Estos otros sospechosos tienen que ver con o sea, con en el fondo lo que yo entiendo como ajeno a mi espacio cotidiano. Y va a variar dependiendo de dónde yo esté localizado. Por ejemplo, si yo estoy en una comuna o en un barrio muy residencial, ¿ya? Cualquier persona que sea ajena a ese barrio me va a parecer un otro sospechoso. Entonces, si yo tengo en el fondo, no sé, una persona a lo mejor de color o una persona que, no sé, tenga cierto tipo de vestimenta o que ande en cierto tipo de auto, me va a parecer una sospecha y yo lo voy a poder levantar. En barrios, por ejemplo, donde hay mayor tráfico, mayor movimiento, donde los usos, por ejemplo, del barrio son más mixtos, barrios más comerciales, ese otro sospechoso cambia, porque en el fondo hay mucha más gente dando vueltas durante el día, hay en el fondo más movimiento, estoy acostumbrado a ver caras diferentes, ¿ya? En la medida también que ha aumentado como el volumen de gente viviendo en Santiago y han aumentado las densidades de los barrios, han ido cambiando también como los carices tradicionales de los barrios. Pasamos de barrios que a lo mejor eran muy residenciales a barrios en el fondo que están mucho más presionados, mucho más bullentes, y eso también hace que la gente tome ciertas medidas para resguardar su seguridad, que configure a un otro que es peligroso y que tenga esta sensación como de empeligrosamiento, que va muy, o sea, que es como el caldo de cultivo en el fondo para que yo trate de resguardarme y en la ausencia de justicia se produzcan estos linchamientos. Me gustaría que destacáramos un punto, María Paz, la desconfianza en las instituciones públicas que velan por la seguridad y el cumplimiento de la ley,
va en aumento. Notamos esto, por ejemplo, para el estallido social, y esto continúa, tanto que la ciudadanía decidió tomar el poder por sus propias manos y finalmente deciden defenderse solos. Y otro tema a destacar es que a pesar de las inversiones y medidas del gobierno, los índices de criminalidad persisten y se intensifican. La pérdida de confianza es un fenómeno histórico, ¿no es cierto? Y es multicausal. No hay una sola causa que tenga que ver con la pérdida de confianza en las instituciones. Un elemento que está a la base de la pérdida de confianza en las instituciones tiene mucho que ver con la incapacidad de poder, en el fondo, resolver ágilmente las demandas de las personas, ¿ya? Las instituciones se mueven mucho más lento de lo que se mueve, en el fondo, el cambio social. Y esa incapacidad de poder conectarse con las demandas de las personas, claramente está la desconfianza. Otro elemento que está en la base de la desconfianza tiene que ver con la corrupción, o sea, casos de corrupción emblemáticos en los diferentes poderes que nos gobiernan. Es un elemento clave para explicar la desconfianza en las instituciones y el acceso, en el fondo, o la percepción también de que quienes nos gobiernan, ¿no es cierto? Y quienes ostentan el poder en nuestro país, han perdido también como la capacidad de tener comportamientos probos, ¿ya? Eso es muy importante y está muy a la base de la desconfianza en las instituciones. Ahora, dicho esto, esta desconfianza en las instituciones efectivamente provoca esta sensación de aumento de inseguridad en la ciudadanía, que además se ha visto muy interferida por el aumento de los crímenes de mayor connotación social. ¿Ya? Hoy día, en el fondo, si bien no tenemos tasas de criminalidad excesivamente altas como hay, no sé, en Venezuela, o no sé, en otros países de la región, y seguimos siendo uno de los países de la región con menos tasas de crímenes de mayor connotación social, sí ha habido un aumento significativo en los últimos años. Y sí ha habido un aumento también como en la magnitud y en la repercusión de los casos, ¿no es cierto? O sea, estos casos que hemos observado en el último tiempo, por ejemplo, como la muerte del militar venezolano, ¿no es cierto? O los casos que escuchamos cotidianamente, no sé, de descuartizamientos o de crímenes, sí están en la base del aumento de percepción de inseguridad, ¿ya? Y ese aumento de percepción de inseguridad tiene que ver con la violencia también en la administración de los casos, ¿ya? O sea, estos crímenes tienen un aumento de violencia que genera también esta sensación de mayor inseguridad. Y al existir esta sensación de mayor inseguridad con, en el fondo, instituciones que no me están resguardando la inseguridad, aparece esta posibilidad, en el fondo, de tomar la justicia por las propias manos, que es muy riesgoso, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, partimos la columna con el caso de un chico que lo confunden con un ladrón, porque él se puso a arrancar de personas que lo querían asaltar y entra al patio de una casa y fue linchado y se murió. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrir estos espacios de tomar la justicia por las propias manos, es un espacio muy, muy peligroso de administración de justicia, en el sentido de que no hay un proceso debidamente garantizado, no hay en el fondo una administración real de la justicia, y tampoco hay un proceso reparatorio. Perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a regresar para seguir conversando sobre este tema tan importante en el marco de la crisis de seguridad que enfrenta el país. La mayoría de las personas en Chile no respetan las leyes del tránsito. Lo que no saben es que si tienen una buena convivencia social en sus vacaciones, pueden tener una buena convivencia vial todo el año. No excedas el límite de velocidad. Si andar tranquilo es mucho mejor que estar apurado. Usa los espejos, retrovisores. Te hace una persona linda, mucho más linda. Mira siempre a ambos lados para que no cometas una imprudencia.
Sé la misma persona que eres cuando estás de vacaciones. Una buena convivencia vial también es una buena convivencia social. Baja un cambio y respeta la ley de tránsito. CONACET, Gobierno de Chile. Somos las regiones. 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 La mayoría de las personas en Chile no respetan las leyes del tránsito. Lo que no saben es que si tienen una buena convivencia social en sus vacaciones, pueden tener una buena convivencia vial todo el año. No excedas el límite de velocidad. Si andar tranquilo es mucho mejor que estar apurado. Usa los espejos, retrovisores. Te hace una persona linda, mucho más linda. Mira siempre a ambos lados para que no cometas una imprudencia. Sé la misma persona que eres cuando estás de vacaciones. Una buena convivencia vial también es una buena convivencia social. Baja un cambio y respeta la ley de tránsito. CONACET, Gobierno de Chile. Continuamos conversando sobre el vigilantismo, un tema muy importante en el marco de la crisis de seguridad que enfrenta Chile. María Paz, quería preguntarte, ustedes en el estudio mencionan también que existe un aumento de guardias de seguridad privados y un enfoque en este tipo de seguridad, y a diferencia de la seguridad pública, cuya expansión ha sido mucho más lenta. ¿A qué se debe el avance de la seguridad privada y cuáles son las diferencias entre ambos tipos de seguridad? Recién se aprobó, por lo demás, la nueva ley de seguridad privada que promoverá el rol coadyuvante y complementario de la seguridad privada en relación a la seguridad pública, y estableciendo obligaciones específicas para los sujetos y empresas reguladas, además de que señala una serie de exigencias para los guardias de seguridad privados, entre otros puntos. Mira, el avance de la seguridad privada tiene que ver con, en el fondo, promover el hacerse cargo de ciertos espacios que quedan como en una zona gris, ¿no es cierto? Son espacios que en el fondo no son públicos, pero tampoco son completamente privados, ¿no es cierto? Como un mall, por ejemplo, o, no sé, bancos, etc. Pero también ha aumentado mucho la seguridad privada en relación a resguardar los espacios comunales, ¿no es cierto? Entonces tenemos toda esta guardia comunal que de alguna forma funciona como también en esta transición o de esta forma privada, como este elemento coayudante de la seguridad. Ahora, ese aumento es totalmente desigual en el territorio, ¿ya? Y es desigual porque depende de los recursos que cada comuna, cada lugar tiene para poder hacer, ¿ya? Es importante entender que además, en el fondo, este aumento de la seguridad privada, o cuando uno pone la palabra de seguridad, inmediatamente genera la sensación de inseguridad, ¿no es cierto? Si yo tengo que llamar al teléfono de seguridad ciudadana, o tengo que llamar al guardia, o tengo que llamar a alguien, es porque tengo la percepción de inseguridad. Entonces,
es como un arma de doble filo también, porque yo estoy en el fondo llamando a la ciudadanía a responsabilizarse de su seguridad a través de la contratación de más dispositivos de seguridad, que a su vez genera el efecto contrario, que genera también el aumento de la percepción de inseguridad, porque en la medida que yo pongo la palabra seguridad, tengo esta contracara. Claro. Por eso nosotros generalmente cuando hacemos investigación sobre seguridad no hablamos de seguridad. En esa misma línea, esta semana el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, llegó hasta el Palacio de la Moneda para pedir apoyo al gobierno ante la desbordada crisis de seguridad que enfrenta la comuna específicamente. Todo esto en el marco del secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, que usted lo mencionaba anteriormente. Y a esto se suman la ola de balaceras, ajustes de cuenta y muertes de inocentes en la comuna. Y él solicitó apoyo militar. Aplicar medidas como esta podría colaborar con la disminución o incluso la eliminación de conductas vigilantistas, quizá. Sí, no, porque en el fondo tiene que ver con cómo estamos administrando la seguridad. O sea, si yo llamo a los militares, lo que estoy haciendo es llamar a un estado de excepción, ¿no es cierto? Y llamar a un estado de excepción es una medida que va a incrementar la sensación de inseguridad. Entonces, el problema de la seguridad y de las medidas que nosotros tomamos contra la inseguridad es qué es lo que vamos a atacar. Porque si yo ataco la inseguridad con, en el fondo, mayor vigilantismo sobre la seguridad, no estoy resolviendo el problema de fondo, ¿ya? Lo que estoy haciendo es, a lo mejor, si yo pongo los militares en Maipú y vienen a poder generar una mayor vigilancia en los espacios, lo más probable es que las personas que están infringiendo la ley se trasladen del lugar a una comuna que tenga menos resguardo. Entonces no estoy resolviendo el problema de fondo, que son los problemas de por qué han llegado a lo mejor ciertas bandas de narcotraficantes, porque estos delitos de mayor connotación social están muy asociados al narcotráfico, están muy asociados al crimen organizado, entonces no estoy resolviendo el problema de fondo. Y para resolver ese problema de fondo tengo que tomar otro tipo de medidas, ¿ya? Tengo que intervenir sobre los territorios, no sé, por ejemplo, todo lo que ha pasado en la realidad sobre campamentos, ¿no es cierto? Donde no entran las policías, no entran, o sea, ahora entraron porque encontraron un cuerpo, pero generalmente no entran las policías, donde no entra el Estado, donde no entran las instituciones, entonces quedan, ¿quién pone orden? Es muy fácil en el fondo llegar a estos espacios donde no llegan las instituciones, al crimen organizado a poner cierto orden. Y eso repercute en la violencia y en el aumento en el fondo de la magnitud de la violencia en los casos. Entonces, con mayor vigilantismo no estoy resolviendo el problema al fondo. Finalmente, la desigualdad social es la responsable de estos linchamientos. O sea, sí, la desigualdad de la administración de la justicia, la desigualdad de la administración del acceso a seguridad, la desigualdad en la llegada de las instituciones está muy a la base en el fondo de este poder que se toma la ciudadanía. El Estado, cuando se funda el Estado, la misión que tiene el Estado es la administración del uso de la violencia. Yo, ciudadano, le entrego mi capacidad de, en el fondo, defenderme a este Estado que me va a entregar a cambio protección. Si este Estado no está cumpliendo esa promesa, de alguna forma devuelve o repone este principio en los ciudadanos que se tienen que hacer cargo. Pero eso es muy peligroso porque no existen procedimientos claros para que se hagan y empiezan a funcionar regímenes paralelos. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es la reflexión que debemos hacer como ciudadanos frente a esta problemática y también en un contexto donde la ciudadanía tiene mucho miedo frente al crimen organizado y también a otro tipo de crímenes? O sea, lo que tenemos que hacer es trabajar intersectorialmente. Ya no sirve en el fondo tener un Ministerio del Interior encargado de la provisión de seguridad que no trabaje, por ejemplo, con un Ministerio de Vivienda o con un Ministerio de Educación. ¿Ya? La respuesta es intersectorial. Necesitamos sentarnos a conversar porque para poder abordar los temas de seguridad
no lo puedo abordar solamente desde el tema de acceso a la seguridad, sino que también tengo que abordarlo desde el punto de vista de cómo se han ido precarizando las trayectorias y las vidas de las personas en términos de acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda. Trabajarlo solamente los problemas como un problema de seguridad es absolutamente tapar el sol con un dedo. Entonces necesitamos en el fondo intersectorialidad, necesitamos poner principios reparatorios, trabajar en las reinserciones, que son proyectos mucho más a largo plazo, que no tienen impacto inmediato, pero que si no los abordamos así, de alguna forma estamos dejando cada vez más espacio para que el crimen organizado entre, sobre todo en el ámbito de la informalidad que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Perfecto. Bueno, María Paz, muchas gracias por acompañarnos hoy día para conversar sobre este tema tan importante también en un contexto de inseguridad que siente la ciudadanía hoy y también para visibilizar este tipo de estudios que son tan importantes para esta materia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Y esta ha sido la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. La información de las regiones la puede encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.